Hola, ¿cómo están? Yo de nuevo aquí regresando para continuar con este curso de Scrum, algo sencillo, dando conceptos. Y pues vamos a continuar donde nos quedamos en el anterior video tutorial. Ya, bueno, ya les dije, la oscuridad es por la hora que estoy desarrollando el video. Estoy de madrugada, eh, pues porque es el único momento que me dio tiempo para poder realizar este video tutorial. Bueno, ya vimos la fase de Scrum, ya vimos los roles, está ahí nuestro Product Owner, nuestro Scrum Master, vimos el equipo de desarrollo, hay una combinación de lo que son los roles de Scrum, existen otros roles ahí que se involucran dentro de Scrum, hablamos de los eventos de Scrum, ¿ya? Que son 4 eventos que tenemos, ¿ya? Tenemos el time boxing, que son tiempos establecidos para cada evento, ¿ya? Tenemos los artefactos, hablamos del product backlog, hablamos del product backlog item, hemos visto cómo se hace, cómo se ordena el product backlog item y hablamos del proceso de refinamiento, refinar, vimos lo que era historia de usuarios, también aspectos conceptuales, ¿ya? Vimos una infografía de lo que son historias de usuario, vimos los criterios de aceptación, que dijimos que estos criterios de aceptación están basados en BDD, que es desarrollo dirigido por comportamientos, ¿ya? Y adicionalmente, pues, indicamos que también hay otro tipo de criterios de aceptación, en este caso pruebas de aceptación, que están basados en el famosísimo TDD, ¿no? Desarrollo dirigido por pruebas, pues realmente son orientadas a pruebas. Y cuando hablamos de criterios de aceptación, el dado, cuándo, entonces, estamos hablando en BDD, ¿ya? Muy bien, aquí vimos un ejemplo de cómo podría ser una historia de usuario con su criterio de aceptación, ¿ya? Muy bien, también vimos el concepto de épica, que una épica era pues una historia de usuario grande, ¿ya? O demasiado genérica, ¿ya? Y realmente un claro ejemplo a veces cuando hablamos de un CRUD, si utilizamos el término gestionar, controlar, administrar, eso ya es una épica, ¿no? Entonces inclusive se introduce otro tema que vendría a ser el TEM, ¿no? El temas, ¿ya? Que también son más grandes que las épicas. Entonces ya ahí vamos viendo el concepto de tema, épica, historia de usuario y las tareas. Ahí te van a ver cómo se va distribuyendo esta estructura. Inclusive se utiliza el concepto de feature, que ahorita vamos a ver también qué significa. Vimos la diferencia entre qué es una historia de usuario y una tarea. Realmente las historias de usuario son funcionalidades que son visibles por el usuario y su tarea o su desarrollo involucra varios desarrolladores. Una historia de usuario son varios desarrolladores, ¿ya? Y que una historia de usuario contiene tareas. Una tarea es una actividad simple, sencilla, que solo realiza una persona. Y adicionalmente decía que lo tengo que hacer en un día. Si es de 2 días, eso se convierte en historia de usuario, ya no es una tarea, ¿ya? Muy bien. Listo. Nos quedamos aquí para ver lo que es estimación, ¿ya? Porque también, por ahí muy bien, me hablas historias de usuario, me hablas todo el concepto de Scrum, pero tiempo, porque cuando uno desarrolla un proyecto, realmente piden tiempo. Y es el concepto que siempre nos han metido en la cabeza, pues cuánto tiempo me va a demorar. Scrum no utiliza el factor tiempo, Scrum utiliza lo que se llama una estimación relativa, no absoluta. ¿Ya? Quise poner esa diapositiva de que es una estimación absoluta, relativa, pero sí un poco alargar el video. ¿Ya? Entonces, Scrum utiliza una estimación relativa. O sea, no te da un número exacto, te da generalmente un valor representativo de cuánto se puede demorar, ¿ya? No te dice, pues me voy a demorar 3 horas con 25 minutos y 6 segundos, no, te habla a nivel y utiliza lo que se llaman los puntos de historia, ¿no? Los famosísimos story points, puntos de historia. Se le da puntos a cada historia de usuario y esos puntos es un aproximado de posiblemente cuánto se va a demorar. Entonces, para eso se utilizan dos tipos de técnicas, o llamemos en este caso dos formas de medir, ¿ya? Esta estimación. El primero es el famosísimo planning poker y el segundo es
el utilizar tallas de camisas. El primero son los planning poker, que vendrían a ser los puntos de historia, ¿ya? Que se le da puntos. Si justo ahí tenemos en el gráfico, son pokers, o sea, son pokers cuya característica importante es que tienen la serie Fibonacci. Ya, aquí me faltó el 2, pero generalmente va 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Es la famosísima serie de Fibonacci. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el planning poker? Es una técnica para calcular una estimación basada en el consenso, ¿ya? Utilizado para estimar el esfuerzo, incertidumbre y complejidad. ¿Por qué no puedo dar un valor? Realmente dentro del área de desarrollo a veces es complicado. A mí siempre me ha costado dar un valor. Siempre me dicen, ¿cuánto te vas a demorar? Pues tú vas calculando indistintamente si ya tienes varios años desarrollando software, realmente tú das un aproximado. Porque a veces puede ser que ese estimado sea muy corto o a veces ese estimado es muy grande. ¿Ya? Inclusive a veces te sobra tiempo, ¿no? Entonces depende mucho. Ahí es bien complicado. Pero con esta técnica se te hace más sencilla. Ahorita vamos a explicar cómo funciona. Es utilizado comúnmente en el desarrollo ágil. ¿Ya? Los puntos de historias, ¿ya?, se utilizan en la metodología ágil. ¿Ya? Y repito, ¿qué son los puntos de historia o esta técnica del planning poker? Que a cada historia de usuario yo le doy un valor, ¿ya? Un valor de la serie Fibonacci, ¿ya? Y este planning poker originalmente fue creado en la metodología Stream Programming, ¿ya? En la programación extrema. Y ahí fue donde nació esta forma de estimación. ¿Ya? Entonces, ¿qué consta? Dice de un mazo de cartas mostrando la secuencia del Fibonacci. Entonces, este es el gráfico que encontré y lo representa a colores porque adicionalmente tenía lo que son las camisetas. ¿Ya? Muy bien. Hay otra técnica más que se utiliza, que suelen utilizarse las tallas de las camisetas. ¿Ya? Suelen utilizarse las habituales tallas. En este caso tenemos muy pequeña, que es el XS, S, M, L y XL. Entonces, muy bien, yo asigne el póker, que son puntos de historia, o utilice las tallas de camiseta, que vendría a ser XS, S, L, M. Cada una de estas se aplica aquí a las historias de usuario, a las tareas o a las épicas. Repito, es una forma, la técnica de estimación consiste en que generalmente en un mes o en un sprint te pregunta, pues, ¿cuántas historias de usuario tú puedes realizar en un sprint? Por ejemplo, un sprint dijimos que tiene 4 semanas. Muy bien. Y la pregunta es, ¿cuántas historias de usuario tú puedes realizar en ese sprint? Entonces, ahí que tú digas, a ver, pues, punto 1, no es la cantidad de historias que yo puedo realizar, sino lo primero que tengo que ver es a cada historia de usuario cuántos puntos yo le asigno. ¿Ya? Y eso va a depender de la complejidad de una historia de usuario. Porque una historia de usuario, repito, puede ser algo sencillo, que yo me demore, pues se supone 2, 3 días, digamos 3 días. Entonces, yo le asigno un valor. No le asigno la cantidad de días que me voy a demorar, sino yo le asigno este valor, que son los story point, los puntos de historia, dependiendo, es un valor estimado, dependiendo de la complejidad de la historia de usuario. Repito, yo tengo un sprint, 4 semanas. Esas 4 semanas, ¿cuántas historias de usuario yo puedo hacer? Y eso va a depender del valor que yo le asigne, ¿ya? La cantidad que yo le asigne a esa historia de usuario. Ahorita vamos a ver ejemplos, no se preocupe. ¿Cómo se hace? Entonces debo tener presente que los story points, es decir, los puntos de historia, va dependiendo a la complejidad de la historia de usuario. Por eso agarré este ejemplo donde dice, pues si es un skate, pues casi nada. Por ejemplo, si fuera un triciclo, pues 1. Si es algo más complejo, una bicicleta.
Si es una moto, pues yo le asigno 3. Si es un carro, yo le asigno 5. Ahí sí se nota la serie Fibonacci. 1, 3, 2, 5, 8, 13, 4. Entonces, dependiendo de la historia del usuario, qué tan compleja sea, yo le voy asignando un valor que representa la complejidad. Entonces, si se van dando cuenta, yo a un carro, un automóvil, le asigno 5. Entonces, yo puedo calcular, pues, a una bicicleta cuánto yo le doy. En este caso, le está asignando 2 a la bicicleta. Si yo te muestro un tren, digo, si una bicicleta tiene 2, un auto, un carro tiene 5, ¿cuánto tú le asignas a un tren? Entonces, se supone que un tren es un medio de transporte más grande, más pesado, lleva más pasajeros. Entonces, en este caso, por ejemplo, le asignan 20. Entonces, se utiliza esta analogía para un poco hacer entender qué es una historia, qué son los story points o puntos de historia. Son valores que representan la complejidad de una historia de usuario. ¿Qué tan complejo es? Mientras el valor sea más grande, entonces la historia de usuario es más compleja. Si yo a una historia de usuario le asigno valor de 1, estoy indicando que esa historia de usuario es sencilla, es fácil, ¿ya? Es nada complicado. Por ejemplo, ahí tenemos un avión espacial, o en este caso un avión, yo le doy 40 puntos de historia. Ya le estoy asignando 40 puntos de historia. Entonces, ¿por qué? Porque es algo complejo, es un medio de transporte. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de construir, ¿cuánto tiempo demora en construir un avión en comparación con una bicicleta que es más sencilla? Entonces, es obvio que a una bicicleta yo le doy 2 y a un avión le doy 40, por la complejidad que involucra la fabricación de un avión. Entonces, se utiliza esta analogía para que entiendan. Repito, lo voy a repetir cada rato porque a veces no queda el concepto. Los story points se asignan ya a cada historia de usuario dependiendo de la complejidad que involucre su desarrollo. Mientras el desarrollo sea más complejo, más puntos de historia. ¿Y cómo se calcula ese valor? Ese valor se calcula en base a una estimación. Por eso hablamos de estimar. Por eso que hablamos técnicas de estimación. ¿Por qué es un estimado? Dar un valor de cuántas horas voy a demorarme en hacer esta historia de usuario a veces es complejo. Entonces, generalmente cuando se trabaja en la metodología ágil o agile, trabajamos con puntos de historia. ¿Cuál es ese procedimiento que se realiza para la asignación de estos story points? Punto 1. Entonces, el cliente lee la historia. O sea, ¿qué hacen? Pues en el sprint planning, ahí está en el sprint planning donde se asigna esto, pues el sprint planning lee la historia de usuario y también los criterios de aceptación. El team escucha la historia de usuario, los criterios de aceptación, hace las consultas respectivas, de qué trata, qué consiste, vas viendo y estás face to face con el cliente, con el usuario, con el product owner, y en base a eso, cada integrante del equipo da un estimado. Y da un estimado, pues alguien puede decir, uno del equipo va a decir, yo le doy 2 a esa historia de usuario. El otro miembro del equipo puede decir, yo le doy 5. Y el otro puede decir, yo le doy 3. Entonces, cada quien le da un valor, ¿ya?, diferente. ¿Por qué? Porque cada quien, en base a su experiencia, le asigna un punto de historia a una historia de usuario. Le estoy asignando el valor. Entonces, ya tengo ese valor asignado. Muy bien, entonces, ahí, tengo 2, 3, o 2, 5 y 3. Muy bien. Entonces, generalmente lo que se hace cuando son valores diferentes, tú le preguntas al que dio el menor valor, en este caso a 2, y le preguntas, ¿por qué 2? Y él tiene que justificar por qué 2. Y él justificará, pues bueno, el historia de usuario no es tan complicado, es sencillo, porque inclusive ya podemos reutilizar cierta parte del código y no es tan compleja, ¿no? Le doy 2. Y se le pregunta al otro, el que dio el valor más alto, en este caso 5. Y hay que preguntarle, oye, ¿por qué 5? Bueno, diría, no, miren, la experiencia que yo tengo, ese módulo no es sencillo, es complicado, es complejo porque hay que realizar tal actividad, tal actividad, tal actividad y tal actividad. ¿Ya? Entonces, entre los dos, el que dio el más alto y el que dio el menos, pues ahí tienen que empezar a conversar entre ellos, cada quien
Inclusive algunos hablan no conversar, sino es cada quien fundamenta por qué el valor y por qué los otros deben cambiar. Y al final hay el consenso. Entonces, lo que llama aquí, ¿no? Hay una discusión en el equipo, porque al final esos puntos de historia determinan las historias que se van a realizar y también determina a veces, ahí vamos a ver la velocidad del equipo, ¿ya? Entre ellos discuten, conversan, negocian y al final, pues, después de haber conversado, discutido, y por eso el equipo define, o sea, el team define esos puntos que se le asigna a la historia de usuario, no el product owner. El product owner puede tener un estimado, pero quien define los puntos es el equipo. ¿Ya? Y luego de la discusión, pues dice team estimate again, el equipo estima de nuevo. Y han tenido un consenso y todos deciden darle un valor de 4, que es en esencia el promedio, ¿no? Si somos 10, 4, entre 3, 4. Entre todos dicen 4, porque no es tan sencillo y tampoco es complejo, ¿ya? No muy complejo, ¿no? 5 no es un valor muy alto, entonces dicen, le damos 4, y todos consen y le dan 4. Entonces, los puntos de historia son estimaciones de la complejidad de una historia de usuario. No cuánto tiempo me va a demorar, sino es más la complejidad de una historia de usuario. ¿Ya? Estoy aplicando lo que se llama el planning poker, planificación en base a una aplicación de la serie Fibonacci. Y va en base a qué tan complejo es el desarrollo de esa historia de usuario. Por eso ahí está el ejemplo de los medios de transporte, qué tan complejo es, ¿no? Entonces se hace el proceso de discusión y al final definen a cada historia de usuario le tienen que dar su valor. Eso se hace en el sprint planning. Se planifica, se da lectura a cada historia de usuario y ahí se le asigna un valor y eso va juntándose. Y ahí se define cuántas historias de usuario yo puedo realizar en un mes. Muy bien, vamos al siguiente. Entonces, vamos primero al que está al lado derecho. Ustedes, en mi caso sería al lado izquierdo. Ya, lo que vendría a ser la distribución. Y justo les decía ahí, ¿no? Que en la parte inferior, que un task, una tarea, se demora menos de 8 horas. O sea, una tarea no puedo yo realizarlo más de un día, porque ya no sería tarea, sería historia de usuario. Pues sí, una tarea solo realiza una persona en un día. ¿Ya? Si se demora más, es historia. Si la realizan dos, se convierte en historia. ¿Ya? No hay acá tareas grandes ni tareas pequeñas. Las tareas son pequeñísimas. Su propio nombre son tareas. Por eso son menos 8 horas, a menos un día. Las historias de usuario, su forma de medir ya son los famosísimos story points, los puntos de historia. Se le asigna puntos. A las tareas, horas. Muy bien. Y también vamos a introducir otro concepto que se llama feature, características, que es similar o es más grande que, a veces es más grande que la épica, a veces es más pequeña que la épica. Va a depender del feature, la característica que quiero implementar. Y hablamos que tiene una duración de 1 a 5 semanas. Casi vendría a ser el tamaño de una épica. A veces las épicas son muy grandes, a veces no son tan grandes. Inclusive en un sprint puedo realizar 2 épicas. A veces una épica la puedo realizar en 2 sprints. ¿Ya? Es variado ahí. ¿Ya? Entonces acá hablamos de 1 a 5 semanas. Let the story point rular a nivel de usuarios. Muy bien. Y las épicas ya no se miden en puntos de historia, porque una épica será una historia grande, pero no se utiliza puntos de historia para las épicas. Para las épicas se utilizan las medidas de la camisa. En este caso es XS, S, M, L y XL. ¿Ya? Entonces, para las épicas se utiliza esa forma de medición. Y acá al costado, en el caso de ustedes sería el izquierdo, ¿sí? El izquierdo, que vendría a ser a mi derecha. Entonces, más detallado son las tareas y las menos detallistas son los temas. Después de los temas vienen las épicas y después de las épicas viene la historia de usuarios y por ahí en medio están los features. Entonces, todos los temas y épicas se miden en lo que vendría a ser talla de camisetas. Y las historias de usuarios se definen por story points, puntos de historia. Y las tareas se definen por horas. ¿Ya? Esa es la forma de estimar y medir, en este caso,
estos artefactos. Y, a ver, ¿estamos a tiempo? Sí, 20 minutos. Muy bien. Lo dejamos aquí o continuamos, creo que esta parte. Ajá, está bien. Vamos, terminamos con esto. Justo estamos en 20, 1, 2, 3 minutos que memoria. Adicionalmente al concepto de Product Backlog y el Sprint Backlog, ¿ya? Que el Sprint Backlog, ya dijimos, el Product Backlog es la pila de toda, está compuesta por el Product Backlog Item y cada Product Backlog Item puede ser un defecto, un bug, una nueva característica, un historia de usuario, bueno, que ya hemos descrito anteriormente. ¿Ya? Y a partir de este Product Backlog dijimos que hay ciertos Product Item que yo voy a realizar en un sprint. Entonces, esas historias de usuario o product Backlog Item que yo seleccione, esos se convierten en Sprint Backlog. El Sprint Backlog es mi pila de historias de usuario que voy a yo realizar en un mes, en un sprint. ¿Ya? Entonces algunos ahí también cometen el error. Me agarran el Product Backlog y el Sprint Backlog el mismo. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué el mismo? El Product Backlog es de todo el proyecto, todo el producto, y el Sprint Backlog es lo que voy a hacer en un sprint. Esas historias, requisitos, casos de uso, bugs que voy a corregir en un sprint. No es todo, o sea, son pequeñas, ya repito, son las historias de usuarios que voy a realizar durante un mes. Y ahí vamos a introducir otro concepto, que es el famosísimo release. ¿Qué es un release? Release son los lanzamientos, ¿ya? Lanzamientos que tengo. Entonces, yo puedo tener todo un product backlog, ¿ya? Todo un producto, y ese product backlog se hacen los famosísimos release. No entra ahí todo lo que hemos hablado porque el release es más un concepto a nivel de desarrollo de software, los famosísimos lanzamientos o las versiones de software. En este caso, está al medio entre el Product Backlog y el Sprint Backlog. Ahí al medio está el release. El release agrupa varios sprints, ¿ya? Agrupa varios sprints, ¿ya? Ya, varios sprints. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mi primer release, la versión 1.0 de mi producto, va a ser el sprint 1, el sprint 2 y el sprint 3. Entonces, esos se agrupan al release 1. El release 2 va a estar para el sprint 4, 5 y 6. 3 sprints para el release 2. El release 3 va a ser para el 7, 8 y 9. Entonces, el release es una agrupación que está entre el product backlog, que es todo, y cada sprint backlog. ¿Ya? Ahí al medio lo voy a colocar. Lo explico al final porque no tiene nada que ver con lo anterior previamente descrito a nivel de Spring o los artefactos aquí, porque el release en esencia no es un artefacto, es a nivel del proceso de desarrollo de software que generalmente cuando lanzamos un producto y ese release, lanzamiento de un producto, pues agrupa un conjunto de sprint. Y generalmente cuando hablamos de release a veces hablamos de las versiones de software, versión 1, versión 2, versión 3, y cada versión va adquiriendo nuevas características. Ya repito, está al medio. Y muy bien, para finalizar, se dan cuenta que aquí lo tengo más claro, en este gráfico que está a la derecha, ¿no? Ahí está mi puntito. Entonces, punto 1, mi product backlog, entre comillas, digamos que solo está lleno de historia de usuario, pero adicionalmente están casos de uso, dijimos requisitos, historias no funcionales, inclusive adquisición de nuevo conocimiento, errores, todo lo que tenga que ver en Product Backlog. Entonces, cada historia de usuario va a pertenecer, aparte de pertenecer a épicas, porque las historias de usuario pertenecen a las épicas, y estas épicas a su vez pertenecen a features, o a veces es al revés, ¿ya? Varios features pertenecen a una épica, a veces, pero generalmente es muy bien igual, a veces un feature es igual a una épica, termina siendo lo mismo, o a veces un feature agrupa a varias épicas, ¿ya? Y cada épica agrupa a historias de usuario.
y los release están, como decir, es la transversal, de que un release pues implica varias historias de usuario. Entonces, una épica no generalmente se hace en un único release, puedo hacerlo en varios releases. Puedo decir, muy bien, en este lanzamiento de este producto voy a implementar estas historias de usuario de esta épica. Entonces, ahí pueden ver en el gráfico que los release es pues mis lanzamientos, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, mi primer release voy a hacer el Spring 1, el 2 y el 3. Ese va a ser mi primer release. Mi segundo release va a ser el Spring 4 y 5 y voy a realizar estas historias de usuario que pertenecen a todas las épicas. Entonces, como que a cada lanzamiento voy agregando nuevas características al Solar. Y es obvio que el primer release, son aquellas historias de usuario que generan más valor, ¿ya?, para el usuario, ¿ya?, las más prioritarias. ¿Ya? Y a medida que los releases van avanzando, ya vamos completando con lo demás. ¿Ya? Ese es el concepto de release, que no es un artefacto propiamente, sino es a nivel del desarrollo de software. Trabajamos siempre a nivel de release. Entonces vamos viendo épica, historia de usuario, release. ¿Ya? Que entendamos el concepto, porque ahorita lo vamos a implementar cuando hagamos Jira. Ahí lo vamos a aplicar y vamos a utilizar estos conceptos. Por eso también lo estoy explicando. ¿Ya? Porque no me pregunten, ¿qué es un release? Bueno, es un release, está en el medio entre el Product Backlog y el Sprint. ¿Ya? Y cuando tú lanzas un producto, tú desarrollas un software, tienes release, lanzamientos. ¿Ya? Lanzamientos de producto, o a veces le llaman versiones, la versión 1, la versión 1.2, la versión 1.3, esos son lanzamientos de un producto que involucra varias historias de usuario que pueden pertenecer a diferentes épicas. ¿Ya? Y no es que una épica la tengo que implementar todo en un sprint, no, puedo distribuirlo en diferentes sprints, las historias de usuario que pertenecen a una única épica. Muy bien, señores, antes que sea media hora, no quiero llegar a la media hora, a 20 minutos, pero quiero terminar esta parte release para complementar a la parte épica y historia de usuarios. Simplemente agradecerles, y ya les dije, apoyemos el video, apóyenme haciendo o suscribiéndose a estos videotutoriales que son fines académicos, educativos, ¿ya?, para que más gente aprenda el mundo de Scrum y el mundo de desarrollo ágil. Muy bien, muchas gracias y nos vemos, muchas gracias y nos vemos en un siguiente video tutorial.